Listo, yo les mandé ya el examen. Si revísenlo, si tienen dudas, les mandé la solución. Si tienen dudas, me escriben, ¿sí? Pero no voy a poder ir sobre el examen, pues ir haciéndolo por pasos porque el tiempo ya es muy corto, solo nos quedan 3 clases. Entonces la idea de hoy es que veamos toda la teoría de turbinas, perdón, de tuberías. La próxima clase hagamos ejercicios y el viernes tendríamos el examen, ¿sí? Entonces, cualquier duda me escriben sobre el examen o sobre el proyecto, ¿sí? O lo que tengan pues dudas me escriben. Entonces vamos a ver el tema de tuberías. Eso es flujo interno. Ese es capítulo 8 de Sengel, ¿sí? Vamos a ver qué es flujo laminar y turbulento, qué es la región de entrada, cómo se calculan las pérdidas en flujo laminar en tuberías y en flujo turbulento, ¿sí? Esas pérdidas en la tubería nos van a dar lo que llamamos las pérdidas mayores. ¿Por qué se llaman pérdidas mayores? Porque son más grandes, son las más grandes que hay, ¿cierto? Son las pérdidas eh, más grandes que estas que llamamos menores. Las pérdidas menores son dadas por todos los accesorios, por ejemplo, estos codos, ¿cierto? Todos esos codos, las T's, las válvulas, todos esos accesorios generan también unas pérdidas de presión, ¿sí? Pero esas pérdidas de presión son menores, son más pequeñas que las pérdidas en las tuberías, ¿cierto? En estos tramos rectos, ¿sí? Por eso unas se llaman mayores y otras menores. Cuando calculemos esas pérdidas mayores y menores, vamos a tener la pérdida total, ¿cierto? O la cabeza total de las pérdidas. Y con eso, nosotros y con el caudal, vamos a seleccionar qué tipo de bomba necesitamos, ¿cierto? Que ese es el objetivo como ingenieros mecánicos. Nosotros diseñamos una red contra incendio o una red de aire comprimido o una red hidráulica y nosotros debemos decir, listo, necesitamos tanta tubería de 1 pulgada, tantos codos, tantas válvulas y al final con todas esas tuberías y esos codos nosotros calculamos cuál es la pérdida de presión y con esa pérdida de presión seleccionamos cuál es la bomba o cuáles son las bombas que necesitamos para eso, ¿cierto? Y, por ejemplo, si tenemos redes de tuberías, por ejemplo, si tenemos tuberías en serie o en paralelo, cómo eso nos afecta a nuestro diseño, ¿sí? ¿A qué llamamos flujo interno? Flujo interno lo llamamos cuando toda la tubería está completamente llena de fluido, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, una tubería circular y toda está llena de fluido, eso se llama flujo interno. Si solo la mitad o un 90% está llena de fluido, eso se llama flujo en canales abiertos, que eso lo estudian más que todos los civiles, ¿sí? Nosotros los mecánicos nos enfocamos más en flujo interno, pero cuando está completamente lleno. El flujo va a ser forzado a fluir por un ventilador o una bomba, ¿cierto? Un ventilador o una bomba son los que generan ese aumento de la presión que permite sobrellevar todas las caídas de presión. Yo les había dicho que a medida que uno va avanzando en la tubería, ¿cierto? Aguas abajo en la tubería, la presión va disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué va disminuyendo esa presión? Porque hay una fricción, ¿cierto? Hay una fricción entre el fluido y la tubería, ¿sí? Entonces esa caída de presión es la que tiene que vencer la bomba. La bomba tiene que generar un aumento de la presión tal que permita que el fluido fluya, ¿cierto? Por toda esa tubería. Ok. Nosotros utilizamos a veces tuberías circulares o rectangulares. ¿Dónde se ven mucho las circulares? Por ejemplo, en agua, en gas, ¿cierto? ¿En cuáles se ven las rectangulares? Por ejemplo, en aires acondicionados, ¿cierto? Sistemas de aire acondicionado se ven mucho las rectangulares. ¿Por qué se ven más las rectangulares? Porque es mucho más fácil de hacer y más económica. El problema que tienen es que las rectangulares no pueden soportar grandes diferencias de presión entre el interior y el exterior.
¿cierto? ¿Por qué? Porque van a haber unos esfuerzos unos concentradores de esfuerzos en estas esquinas, ¿cierto? Cuando ustedes ven resistencia de materiales y ven esfuerzos en un tubo Bessel, ¿cierto? Ustedes ven que, por ejemplo, la tubería circular soporta mejor los esfuerzos radiales, ¿cierto? Que una tubería rectangular. Por ejemplo, una tubería circular podría tener una diferencia entre la presión interna y la presión externa de 50 atmósferas, mientras que una rectangular solo una diferencia de 1.2 atmósferas. ¿Sí? Ok. Vamos a ver un concepto que es la velocidad promedio. ¿Sí? Si nosotros miramos el perfil de velocidad dentro de una tubería completamente desarrollado, vamos a ver ahorita que es completamente desarrollado, en un flujo laminar, el perfil de velocidades sería como este, una parábola. ¿Sí? Pero recuerden que nosotros en los anteriores capítulos hemos asumido que el flujo tiene una velocidad promedio. ¿Sí? Nosotros asumimos que el flujo tiene una velocidad promedio determinada y que el flujo másico es la densidad del fluido, esa velocidad promedio por el área transversal. ¿Sí? Pero realmente el flujo másico debería ser la integral sobre toda esta área transversal de la densidad, la velocidad como varía radialmente por el diferencial de área. ¿Sí? Entonces, si nosotros despejamos velocidad promedio de esta ecuación, nos quedaría velocidad promedio, esta integral sobre densidad y área transversal. ¿Sí? Y el área transversal para una tubería circular es pi por radio al cuadrado. Entonces nos queda que la velocidad promedio está dada por esta ecuación. ¿Sí? Esto es para flujo incompresible, porque miren que la densidad la sacamos de la integral y la cancelamos. Y en una tubería circular, miren que el área era pi por r al cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver que para flujo laminar, la velocidad promedio es la mitad de esta velocidad máxima. Y eso hay forma de mostrarlo. Ok, ¿qué es flujo laminar y turbulento? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una vela, ustedes pueden ver que el humo inicialmente son líneas de corriente suaves y ordenadas. A eso se le llama flujo laminar. Luego empieza una etapa de transición en el cual el flujo está entre laminar y turbulento. ¿Sí? Y luego es completamente turbulento, que hay fluctuaciones de velocidad y un movimiento altamente desordenado. Mire que hay vórtices, ¿cierto? Que el flujo es más grande el ancho del fluido, ¿cierto? Y es muy desordenado. La mayoría de los flujos en la naturaleza son turbulentos, ¿sí? Pero, eh, pero los flujos turbulentos son muy difíciles de obtener esas ecuaciones matemáticas. Por eso es que se utilizan muchos resultados experimentales o empíricos. Para flujo laminar se ha podido desarrollar todas las ecuaciones, por ejemplo, de factor de fricción, que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros inyectamos tinta en un caudal y tenemos flujo laminar, vamos a ver que esa tinta va completamente horizontal, ¿cierto? ¿Cuándo se produce el flujo laminar? Cuando tenemos flujos altamente viscosos, como los aceites en tuberías pequeñas o conductos estrechos. ¿Sí? ¿Y cómo sería flujo turbulento? Entonces inyectamos tinta y mire qué está haciendo el fluido. Un flujo completamente errático, desordenado. ¿Sí? Ok. Este flujo turbulento es característico de los flujos con alta velocidad. ¿Sí? Un número adimensional significa que no tiene dimensiones, que utilizamos mucho en fluidos, es el número de Reynolds. ¿Sí? El número de Reynolds nos permite determinar si el flujo es laminar o turbulento. ¿Cierto? Esa transición de flujo laminar a turbulento va a depender de la geometría
si es un tubo circular, si es un tubo rectangular, si es por ejemplo una esfera o un círculo, ¿sí? Depende de la rugosidad de la superficie, ¿sí? Si la superficie es muy rugosa, entonces se va a volver turbulento muy rápido. Si la superficie es lisa, se mantiene laminar. De la velocidad del flujo, si el flujo va a alta velocidad, entonces se puede convertir en turbulento. De su temperatura, a mayor temperatura, más fácil pasa a flujo turbulento. Y del tipo de fluido. El número de Reynolds es fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas. ¿Qué son fuerzas inerciales? Es qué tanta velocidad lleva mi fluido, ¿cierto? Por eso es que arriba tenemos densidad, velocidad al cuadrado, longitud al cuadrado. Una longitud puede ser el diámetro de la tubería, ¿sí? Y las fuerzas viscosas es qué tanta viscosidad tiene mi fluido. Entonces sería el coeficiente el de viscosidad dinámica, ¿cierto? Que habíamos visto mu, velocidad promedio sobre longitud. Si cancelamos velocidad promedio y longitud, nos queda que el número de Reynolds es la densidad, la velocidad, una longitud sobre la viscosidad, ¿sí? Esta longitud normalmente es el diámetro de la tubería. Entonces, al dar el número de Reynolds, las fuerzas inerciales van a ser mayores que las fuerzas viscosas. Entonces, cualquier fluctuación que haya en el fluido, como las fuerzas inerciales son mayores a las viscosas, entonces esas fuerzas viscosas no van a poder prevenir esas fluctuaciones. Y entonces, al dar el número de Reynolds, tenemos flujo turbulento. Abajo, números de Reynolds significa que las fuerzas viscosas son mucho más grandes que las fuerzas inerciales. Pues si las fuerzas viscosas son muy fuertes, mayores que las inerciales, cualquier fluctuación va a ser suprimida por las fuerzas viscosas y el flujo va a ser laminar. Va a haber un número de Reynolds que lo llamamos el Reynolds crítico. Es el número de Reynolds al cual el flujo pasa de laminar a turbulento. Ese valor va a depender de la geometría y de las condiciones del flujo. Por ejemplo, si tenemos una tubería circular, por debajo de un Reynolds de 2300 tenemos flujo laminar. Entre 2300 y 10.000 tenemos flujo transicional, o sea, es intermitente entre laminar y turbulento. Y por encima de 10.000 tenemos flujo turbulento, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el flujo transicional? Mire, sería una parte laminar, laminar, turbulento. Pero ustedes preguntarán, listo, si el Reynolds se calcula densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad, en una tubería que no sea circular, ¿cómo calculo ese diámetro? Por ejemplo, en una tubería rectangular. Ahí utilizamos un concepto que se llama el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico es 4 veces el área sobre el perímetro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una tubería circular, 4 veces el área de una tubería circular es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 y el perímetro es pi por d, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esto, podemos ver que el diámetro hidráulico es simplemente el diámetro, ¿sí? En una tubería, por ejemplo, cuadrada, el área es el cuadrado de A, ¿cierto? A la 2. El perímetro el perímetro es esta distancia de afuera, del diámetro de la parte interna, ¿cierto? Entonces sería A más A más A más A, 4A, ¿cierto? Y entonces vemos que el diámetro hidráulico es A. En una tubería rectangular podemos ver que es 2 veces A por B sobre A más B. En un canal, por ejemplo un río, ¿cierto? O un canal abierto, sería 4 veces AB sobre 2 veces A más B. Ok. Vamos a ver qué es una región de entrada, ¿sí? Supongamos que esta es una tubería, un túnel de viento, ¿sí? Y por acá tengo un ventilador y que yo estoy succionando el aire que está acá afuera, que está a velocidad igual a cero y que está en reposo.
Cuando el aire entra, el perfil de velocidad va a ser completamente uniforme, ¿sí? Todas las partículas van a tener la misma velocidad, pero al estar en contacto con la tubería, se genera la condición de no deslizamiento, ¿cierto? De las partículas que están en contacto con la tubería van a tener una velocidad cero, ¿sí? Y a medida que se alejan, ellos van a ir frenando las partículas que están un poquito más arriba, ¿cierto? Entonces miren que acá se va generando una capa límite. Una capa límite es la capa donde la velocidad varía desde cero en la superficie hasta la velocidad que tenía, la velocidad hasta el 99% de la velocidad, de lo cual no está en la capa límite, ¿cierto? Entonces miren que a medida que él va moviéndose por la tubería, ¿cierto? Las partículas van a ir decreciendo su velocidad cuando están cerca a la superficie del tubo, ¿sí? Pero las que están en el centro, miren que van a ir aumentando su velocidad, ¿sí? Miren, acá todas tienen velocidad promedio. Las que están en la capa límite, ¿cierto? Se van a ver, las que están muy cerca de la superficie, se van a ver disminuida su velocidad porque están en contacto con las partículas que tienen velocidad cero, ¿sí? Pero su velocidad va a ir aumentando hasta un valor en el cual es constante, ¿sí? Y va a haber un punto en el cual el perfil de velocidad es de forma elíptica para un flujo laminar, ¿sí? Esta parte en la cual él no está dentro de la capa límite se llama núcleo o zona irrotacional. La parte que está dentro de la capa límite se llama una zona altamente rotacional, ¿sí? Entonces, a medida que él va avanzando y que él va cubriendo todo el diámetro, la capa límite va a cubrir todo el diámetro de la tubería, ¿sí? Va a llegar un momento en que el perfil de velocidades va a ser completamente parabólico y después de ese punto, si nosotros seguimos por acá, el perfil de velocidad va a ser el mismo, ¿cierto? Va a ser como este, parabólico. Entonces, después de este punto, donde ya es completamente parabólico, llamamos esto una región completamente desarrollada. El perfil de velocidad no va a variar con la distancia X de la tubería, ¿cierto? Siendo X esto. Pero en esta sección, en esta parte, se llama una región de entrada hidrodinámica, ¿cierto? Donde el perfil de velocidad apenas se está formando, ¿sí? Ok. Entonces, en la región de entrada hidrodinámica, región desde la entrada al punto en el cual las capas límites convergen en el centro, la longitud de entrada es esa longitud de esta región. Esta longitud desde x igual a 0 hasta acá se llama la longitud de entrada, ¿sí? Flujo en desarrollo es el flujo en la región de entrada. Este flujo acá, en la región de entrada, se llama flujo en desarrollo. Y este flujo, después de la longitud de entrada, se llama flujo completamente desarrollado, ¿sí? Ok, ese flujo después de esta parte completamente desarrollada no va a variar a lo largo de X. Su perfil de velocidad siempre va a ser de esta forma, parabólico. Ok. Entonces, en esa parte, cuando es flujo completamente desarrollado, miren que en la región de entrada, la U está variando tanto con el radio, ¿cierto? Miren que va disminuyendo con el radio, pero también va cambiando con la longitud en X. Mire que el perfil de velocidades es este en X1, este en X2, este en X3 y este en X4. Pero cuando estamos ya en la región de entrada, el perfil de velocidades no va a variar con X, solo va a cambiar con el radio, ¿ok? Entonces en la región completamente desarrollada decimos que U solo es función de radio, ¿sí? Nosotros también sabemos que el esfuerzo cortante, habíamos visto que el esfuerzo cortante para flujo newtoniano es
igual a menos mu menos el coeficiente de viscosidad por la pendiente de la velocidad de U de R, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un flujo completamente desarrollado, esta pendiente de U de R aquí en la frontera, ¿cierto? Va a ser constante, ¿cierto? Como este perfil de velocidades ya no va a estar cambiando, este esfuerzo cortante en la región completamente desarrollada va a ser constante, no va a variar con el tiempo, ¿sí? Sin embargo, cuando se está formando el perfil de velocidades en esta región de entrada, el esfuerzo cortante es muy alto. ¿Por qué es muy alto? Recuerden que el esfuerzo cortante es menos mu menos el coeficiente de viscosidad por la pendiente de U con respecto a radio, ¿sí? En este caso, ¿cómo sería la pendiente? Sería muy alta porque U cerca a la frontera tiene una velocidad muy alta, ¿sí? Entonces esa pendiente va a ser mucho más alta. A medida que él va progresando, mire que la pendiente va decayendo. Sí, la pendiente de U con respecto a radio se va haciendo más suave. El esfuerzo cortante va disminuyendo como se ve acá. Muy alto al comienzo y va disminuyendo hasta que en la región completamente desarrollada se vuelve constante. Ok. ¿Cómo calculamos esa longitud de entrada? ¿Cómo calculamos esta distancia L sub h, longitud de entrada? La longitud de entrada se toma como la distancia desde la entrada hasta donde el esfuerzo cortante está dentro del 2% del valor completamente desarrollado. O sea, la longitud de entrada es hasta donde el esfuerzo cortante no varía más del 2% de este esfuerzo cortante en la región completamente desarrollada. Entonces, la longitud de entrada para flujo laminar se calcula como 0.05 por el número de Reynolds, ¿sí? Este diámetro está dividiendo, pasa acá a multiplicar, ¿sí? Para flujo turbulento sería 1.35 de Reynolds a la 1/4 por el diámetro, ¿sí? Otra aproximación para flujo turbulento es que la longitud de entrada es 10 veces el diámetro, ¿sí? Si tenemos un diámetro de una tubería de 1 pulgada, la longitud de entrada serían 10 pulgadas, ¿sí? En esa zona se está desarrollando el flujo. Ok. Las tuberías usadas en la práctica son varias veces la longitud de entrada, ¿cierto? Nosotros normalmente tenemos una tubería de 1 pulgada, pero la longitud es fácilmente 1000 pulgadas, por decir algo, ¿cierto? O 100 pulgadas. Entonces se puede asumir que toda la tubería es completamente desarrollada, ¿sí? Ok. Vamos a derivar una ecuación rápidamente para flujo laminar en tuberías. Vamos a asumir que tenemos una tubería circular, que tenemos flujo laminar estable e incompresible, ¿cierto? Y que está completamente desarrollado, o sea que su perfil es completamente parabólico, ¿sí? Y con propiedades constantes. Entonces, si es completamente desarrollada, cada partícula se mueve a velocidad axial constante, ¿cierto? La velocidad a lo largo de X es constante, no está variando, ¿sí? Su perfil de velocidad no va a cambiar en la dirección del flujo y no va a haber movimiento en la dirección radial, ¿cierto? No va a haber flujo que esté yendo en la dirección de radio. No hay aceleración ya que el flujo es estable y está completamente desarrollado, ¿cierto? Como es estable no está cambiando con el tiempo y como es completamente desarrollado no está variando con la dirección de X, ¿sí? Si cogemos un pequeño elemento de fluido en forma de dona, ¿cierto? En forma de un anillo, de distancia de X y de ancho de radio dr, ¿sí? Ese elemento de fluido va a tener por el lado izquierdo una presión Px, por el lado derecho una presión Px más dx, ¿cierto? Lo que cambió en dx. Por la parte de abajo tengo un esfuerzo radial, un esfuerzo cortante radial. Por la parte de encima tengo un esfuerzo cortante radial más un diferencial de radial,
¿sí? Si yo hago sumatoria de fuerzas de este elemento, sabiendo que la aceleración es cero, nos quedaría, entonces tengo como un anillo, entonces el área de ese anillo en el cual está aplicado Px sería 2pi por el radio, ¿cierto? Eso me daría el perímetro por el diferencial de R, ¿cierto? Este diferencial de R. Eso me daría todo el área de ese anillo. Cuando lo multiplico por P de X me da la fuerza que va en la dirección de la mano hacia la derecha. Luego le resto esta fuerza que va hacia la izquierda, que sería Px más dx por esa área, que sería la misma 2πr de R, ¿sí? Más este esfuerzo cortante tiene una fuerza, genera una fuerza hacia la derecha, ¿sí? Y ese esfuerzo cortante está aplicado en la cara interior de este anillo, ¿sí? Esa cara interior sería 2πr por el diferencial de X, ¿sí? Lo mismo que este tau en R más de R, ese esfuerzo cortante, y eso sería igual a cero. Yo puedo agrupar, ¿cierto?, las que están multiplicando Px más de X menos P de X sobre el diferencial de X, y este lado los R tau en R más de R menos R tau sobre el diferencial de R. Si ustedes se acuerdan, esta es la definición de derivada, ¿cierto? Cómo está cambiando la presión a lo largo de la dirección X, ¿cierto? Y esa sería la derivada de cómo está cambiando el esfuerzo cortante producto de radio en la dirección de radio, ¿sí? En la dirección de radio. Y eso va a ser igual a cero, ¿sí? Pero nosotros nos acordamos que para el fluido newtoniano el esfuerzo cortante está dado por esta ecuación. Es igual a menos la viscosidad del fluido por la pendiente de U de R. ¿Sí? De la primera clase nos acordamos de eso. ¿Sí? Entonces, si nosotros metemos esto acá, ¿cierto? Nos quedaría esta ecuación. ¿Sí? Ese menos nos queda uno a un lado y el otro al otro lado. Ok. Luego vamos a suponer un elemento de fluido en forma de disco, ¿cierto? De disco de todo el radio del diámetro, de todo el radio de la tubería, ¿cierto? Entonces, aquí va a tener al lado izquierdo va a tener una presión P, al lado derecho va a tener una presión P más de P, y en toda la periferia va a tener un esfuerzo cortante en la pared que llamamos tau sub W, wall, pared. Ok. ¿Cuál es el área en el cual está aplicado esta presión? Sería pi por el radio al cuadrado, lo mismo que esta. ¿Y cuál es el área en la cual está aplicado ese esfuerzo cortante? 2πr, que sería el perímetro de ese círculo, de esa circunferencia, ¿cierto? Y lo multiplicamos por esta distancia de x, ¿sí? Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas externas en este elemento, igual a masa por aceleración, pero sabemos que la aceleración es cero, ¿sí? Dejamos a un lado los de P de X y al otro lado menos 2 tau sub W sobre radio, ¿cierto? En un disco. Nos queda esto, ¿cierto? Y si ese de P de X lo metemos, tenemos que de P de X es menos 2 tau sub W sobre radio, ¿cierto? Oye, qué pena. ¿Es HW? Tau sub W es el esfuerzo cortante en la pared. Ah, listo, listo, profe, Sí, gracias. con gusto. Esto lo estamos viendo muy rápido porque no hay pues mucho tiempo. Si pueden ahora en la tarde o el fin de semana, hacen la derivación con calma y si tienen dudas, me preguntan. ¿Sí? La idea es que podamos tener tiempo para ejercicios y para el examen del próximo viernes. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que dp de x, o sea, cómo cambia la presión a lo largo, aguas abajo, ¿cierto? O corriente abajo,
es constante, ¿cierto? ¿Por qué constante? Porque habíamos visto que el esfuerzo cortante en la pared, cuando tenemos el flujo completamente desarrollado, o sea, en esta zona, el esfuerzo cortante es constante, ¿cierto? Ya no va a variar, ¿sí? Y el radio tampoco varía, ¿cierto? Entonces, si dp de x es una constante, yo esta ecuación la puedo integrar dos veces, ¿cierto? Yo puedo integrarlo. Puedo pasar este R, este mu, ¿cierto? Integrar con respecto a R, ¿cierto? Una vez, luego integro otra vez con respecto a R para sacar U en función de R de acá y nos queda así. U en función de R, ¿qué es U? U es la velocidad en cada posición R, ¿cierto? La velocidad de las partículas, cómo varía con el radio. La velocidad axial, ¿cierto? A lo largo del eje X. Entonces, ¿cómo cambia U con respecto a R? Sería, si hacemos esa integral, nos quedaría R cuadrado sobre 4 mu de P de X, que vimos que era una constante, más C1, una primera constante de integración, logaritmo natural de R, más una segunda constante de integración. Recuerde que esta ecuación la tuvimos que integrar dos veces, ¿sí? Pero para encontrar C1 y C2 necesitamos condiciones de frontera, ¿cierto? Como ustedes deben haber visto en ecuaciones diferenciales o matemáticas especiales. Una condición de frontera es que cuando R es igual a 0, o sea, R igual a 0 es cuando estamos acá en el centro, ¿cierto? En la línea central de la tubería. Cuando R es igual a 0, miren que este es un máximo, la velocidad tiene un máximo. ¿Y cómo definíamos esos máximos en cálculo? Cuando es un máximo, entonces du con respecto a r es igual a 0, ¿cierto? Como es un máximo, así era que nosotros encontrábamos los máximos y los mínimos en matemáticas, ¿cierto? Y también vemos por la condición de no deslizamiento que cuando r minúscula es igual a radio mayúscula, ¿cierto? A radio total, entonces u va a ser igual a 0 por la condición de no deslizamiento, ¿sí? Si con estas dos condiciones de frontera podemos hallar los valores de C1 y C2 y nos daría que la velocidad axial, el cambio de la velocidad axial a medida que cambia R está dado por esta ecuación, ¿cierto? Menos R al cuadrado sobre 4 mu de P de X, 1 menos R minúscula al cuadrado sobre R mayúscula al cuadrado. R minúscula, recuerden que es la posición radial, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una partícula por aquí en este radio, yo puedo encontrar cuál es su velocidad U, ¿sí? Sabiendo la posición radial. R mayúscula es el radio total de la tubería, ¿sí? Ok. Vamos a recordar el concepto que vimos en la primera diapositiva de velocidad promedio, ¿cierto? En la primera diapositiva habíamos visto que la velocidad promedio estaba dado por esta ecuación, ¿cierto? Habíamos encontrado esta ecuación, 2 sobre r al cuadrado, integral de 0 a r, u de r, r de r, ¿sí? Para flujo estable e incompresible. Entonces, teníamos esto, pero nosotros ya sabemos que es u de r, de acá. Si ponemos esa ecuación acá adentro, nos quedaría que la velocidad promedio para flujo laminar sería menos R mayúscula al cuadrado sobre 8 veces la viscosidad por la caída de presión de P de X, ¿sí? Y como nosotros sabemos que, ok, entonces nos quedaría que, y si ponemos esta velocidad promedio, ¿cierto? Si la metemos en esta ecuación, ¿cierto? Mire que aquí hay menos r al cuadrado sobre 8 mu de p de x y aquí menos r al cuadrado sobre 4 mu de p de x.
Si metemos esto acá, nos quedaría que U de R es 2 veces la velocidad promedio por 1 menos R minúscula al cuadrado sobre R mayúscula al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿y dónde sería la velocidad máxima? Y aquí podemos ver que la velocidad máxima, U máxima, está en el centro, ¿cierto? Cuando R es igual a 0. ¿Cuánto valdría la velocidad cuando R es igual a 0? Cuando R es igual a 0, esto es 0, todo este término es 0, este paréntesis sería 1, significaría que la velocidad máxima sería 2 veces la velocidad promedio, ¿sí? Que era lo que les había dicho al principio, que para flujo laminar que tiene forma parabólica, la velocidad máxima es 2 veces la velocidad promedio. ¿Sí? Ok. ¿Cómo es la caída de presión y la pérdida de cabeza o de carga en una tubería? ¿Sí? Supongamos que tenemos un punto 1 y un punto 2 en una tubería, por ejemplo acá, ¿cierto? Teníamos una tubería de una distancia L, un diámetro D, y un punto 1 y un punto 2. ¿Cómo sería la caída de presión? Yo les había dicho que la presión va a ir cayendo, ¿cierto? Que la presión en 1 es más alta que la presión en 2. ¿Y por qué va cayendo? Por la fricción entre el fluido y la tubería. Ok. Entonces la caída de presión, ese dP de X sería la presión en 2 menos la presión en 1 sobre la longitud. ¿Sí? Para flujo laminar, esa caída de presión, P1 menos P2, estaría dado de esta ecuación de acá. De acá, ¿cierto? De acá yo puedo ver que dP de X sería, este 8μ está dividiendo, pasa a multiplicar a la velocidad promedio, y este R al cuadrado está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Entonces yo puedo ver que la caída de presión, P1 menos P2, sería 8μ, la longitud, velocidad promedio, sobre R al cuadrado, ¿sí? Pero yo sé que el radio es igual a la mitad del diámetro, ¿cierto? Y 1 sobre 2 al cuadrado es 1 sobre 4. Y ese 4 lo paso a multiplicar acá, 8 por 4 es 32, y nos da este valor, ¿cierto? Entonces tenemos un valor de la caída de presión para flujo laminar, ¿sí? Nosotros podemos decir que una caída de presión debido a esos efectos viscosos representa una pérdida de presión irreversible, o lo que llamamos caída de presión, delta PL. Esa caída de presión la podemos representar para todos los tipos de flujo como un factor de fricción, ¿cierto? La longitud sobre el diámetro y este término que es la presión dinámica, un medio de la densidad por la velocidad promedio al cuadrado, ¿sí? Si igualamos esto a esto de acá, este delta P, esto de acá, igual a este delta P sobre L, podemos ver que el factor de fricción para una tubería circular laminar sería 64μ sobre ρ de diámetro, velocidad promedio. ¿Pero qué es densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad? A eso era lo que llamábamos el número de Reynolds, ¿sí? Entonces podemos ver que para una tubería circular laminar, el factor de fricción es inversamente proporcional al número de Reynolds. Entre mayor sea el número de Reynolds, menor es el factor de fricción. Y podemos ver que el factor de fricción en flujo laminar no depende de la rugosidad de la superficie, ¿sí? Como el número de Reynolds, las fuerzas viscosas son tan altas, entonces cualquier rugosidad, cualquier fluctuación en el fluido producidas por esa rugosidad van a ser apaciguadas, ¿sí? Ok, entonces este factor de fricción se llama factor de fricción de Darcy, y nosotros hay forma de derivar esa ecuación. En análisis dimensional se hacía, pero si tienen dudas
me preguntan y lo hacemos, es muy fácil encontrar que el factor de fricción es 8 veces el esfuerzo cortante en la pared sobre la densidad por la velocidad promedio al cuadrado, ¿sí? Y podemos ver, nosotros en la clase pasada habíamos visto que esa pérdida de carga, o lo que llamábamos nosotros H sub L, las pérdidas mecánicas debidas a la tubería, ¿cierto? Eran iguales a la caída de presión sobre ρg, ¿sí? Y si nosotros sabemos que el delta PL es factor de fricción L sobre D, ρ al cuadrado sobre 2, y lo dividimos sobre ρg, nos queda que el H sub L es esto, ¿sí? Esta es la pérdida de cabeza o pérdida de carga debido a esa fricción en la tubería. Ok. ¿Y a qué es igual la potencia de la bomba? ¿Cuál sería la potencia requerida de la bomba para sobrellevar esas pérdidas? Sería igual al caudal por ese delta PL, ¿cierto? Pero sabemos que delta PL es ρg por HL, ¿cierto? Delta PL es ρg por HL. Y nosotros sabemos que caudal por densidad es flujo másico, m punto. Entonces la potencia requerida para sobrellevar esas pérdidas en un tramo de tubería de longitud L sería m.g por HL, ¿sí? Y en una tubería horizontal, ¿cuál sería la velocidad promedio? La velocidad promedio nosotros la podemos hallar de acá, ¿cierto? Velocidad promedio, si despejamos de aquí velocidad promedio, tendríamos que la velocidad promedio sería delta P, este R al cuadrado está dividiendo, pasa a multiplicar, y 8 mu L está multiplicando, pasa a dividir. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Acá, ¿sí? Nosotros sabemos que el radio es el diámetro sobre 2, entonces nos quedaría diámetro al cuadrado, un medio al cuadrado sería un cuarto, entonces nos quedaría 8 por 4, 32, y nos quedaría que la velocidad promedio es igual a la caída de presión por el diámetro al cuadrado sobre 32 veces la viscosidad por la longitud, ¿sí? Y nosotros sabemos que el caudal es igual a la velocidad promedio por el área transversal. Entonces, si multiplicamos este de acá, velocidad promedio, por el área transversal, que es pi r al cuadrado, ¿cierto? O si lo hacemos con los diámetros, con el diámetro nos queda la ley de Poisson, ¿cierto? Significa que el caudal es directamente proporcional a la caída de presión al diámetro a la cuarta, y es inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud, ¿sí? Entonces veamos la primera conclusión para eso. Otra forma de verlo es la caída de presión. Si nosotros despejamos caída de presión, este L está dividiendo, pasa a multiplicar, y este diámetro a la 4 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces podríamos ver que la caída de presión es proporcional a la longitud de la tubería, ¿cierto? Entre más larga sea mi tubería, la caída de presión va a ser mayor. Y a la viscosidad, entre más viscoso sea mi fluido, mayor va a ser la caída de presión. Pero es inversamente proporcional a la cuarta potencia del diámetro. ¿Eso qué significa? Que entre mayor sea mi diámetro, menor va a ser mi caída de presión, ¿cierto? Y se puede ver acá, ¿cierto? Si yo tengo dos tuberías, ¿cierto? Esta con un diámetro D y esta con un diámetro 2 veces D, ¿cierto? Tienen el mismo caudal, ¿cierto? ¿El caudal qué es? Es diámetro por velocidad, ¿cierto? El caudal acá, si yo multiplico la velocidad, si la velocidad acá es un cuarto de esta velocidad, y yo calculo el caudal, que sería esta velocidad, por el área, ¿cierto? Caudal es velocidad por área, ¿sí? Si yo calculo, en ambos tengo el mismo caudal, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar?
que en una tubería más pequeña, con un diámetro más pequeño, la caída de presión es inversamente proporcional a la cuarta potencia del diámetro. O sea, la caída de presión en esta tubería va a ser mucho más grande que en esta tubería. Y si la caída de presión es mucho más grande, entonces la potencia que yo requiero de mi bomba va a ser mucho más grande. Por ejemplo, en esta tubería necesitaría 16 caballos, una bomba de 16 caballos, mientras en esta tubería la potencia sería de 1 caballo. ¿Sí? Profe, entonces si el diámetro es mayor, se necesita menos potencia. Si el diámetro es mayor, se necesita menos potencia Ah, listo. de la bomba. ¿Sí? Sí, sí. El requerimiento de potencia de bombeo para flujo laminar puede reducirse en un factor de 16 mediante el incremento de 2 veces el diámetro. ¿Sí? Si yo incremento 2 veces el diámetro, el requerimiento de potencia disminuye un 16avo. ¿Sí? Ok. Entonces vemos que esta ecuación, la caída de presión, está dada por delta PL, es el factor de fricción, L sobre D, y un medio de la densidad por la velocidad medio al cuadrado. Esta ecuación es válida para todos los flujos, laminar, turbulento, tubería circular, no circular, superficies suaves o rugosas. Y sabemos que la pérdida de cabeza, el head loss, H sub L, es delta PL sobre ρg, y estaría dado por esta ecuación. Esto también es válido para cualquier tipo de tubería, sea circular o no circular, de superficies suaves o rugosas, y para flujo laminar o turbulento. Ok. Entonces, nosotros podemos ver que la caída de presión es igual a la pérdida de presión delta PL, solo en el caso de una tubería horizontal, ¿cierto? No para tuberías inclinadas o con sección variable. Eso se puede ver de la ecuación de energía, ¿cierto? Para flujo estable, incompresible, unidimensional en términos de cabezas, ¿cierto? Podemos ver que este P1 menos P2, que es el delta P, va a ser igual al delta PL, que es ρg HL, solo cuando B1 y B2 sean iguales. ¿Cuándo B1 y B2 son iguales? Cuando la sección transversal es constante, el diámetro es constante. Cuando Z2 y Z1 son iguales, o sea, la tubería es completamente horizontal. Cuando no hay turbinas ni hubieran bombas, ¿cierto? Entonces, en esos casos, el delta de P es igual al delta PL. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros Profe, tenemos pena. tuberías? Sí. Profe, ese delta PL no debería llevar flujo volumétrico. Es que eso es densidad, gravedad por HL. ¿No le falta? HL, sí, pero delta PL es ρg HL. ¿Pero cuál? No, el flujo volumétrico es para la potencia. Ah, ya. Para la potencia de la bomba nosotros multiplicamos el caudal por delta PL, ¿cierto? Y como delta PL es ρg HL, daría caudal por ρg HL. Ah, Pero listo. como caudal y densidad es m punto, quedaría m punto GHL. ¿Sí? Ah, listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Si nosotros tuviéramos una tubería pero inclinada, ¿sí? Cuando hiciéramos sumatoria de fuerzas, mire que el peso va a tener una componente de fuerza a lo largo de X, ¿cierto? Ese peso tendría una componente que sería rho de gravedad por el caudal del elemento por el seno de este ángulo, seno de teta, ¿sí? Y eso haría que nuestra velocidad, nuestro perfil de velocidad estuviera afectado por este término, rho g seno de teta, ¿sí? Y nuestra velocidad promedio disminuyera, ¿cierto? Disminuyera en este término, menos rho L seno de teta, la velocidad promedio va a ser menor y el caudal también va a ser menor, ¿cierto? Si estamos inclinados hacia arriba. Si estuviera inclinado hacia abajo, el caudal y la velocidad promedio serían más altas. Mírenlo acá. En una tubería horizontal, el caudal es delta de P, pi por el diámetro a la 4 sobre 128 mu por L. En una tubería inclinada sería delta P menos rho L seno de teta, pi a la 4 sobre 128 mu L.
Si estamos colina arriba, ¿cierto? Si tenemos pendiente arriba, teta es positivo, y entonces seno de teta va a ser positivo. Entonces, si esto es positivo, esto es negativo, ¿cierto? Y el caudal va a disminuir, ¿cierto? Si estamos colina abajo, el teta es negativo, ¿cierto? Seno de teta sería también negativo, y este negativo por negativo sería positivo. Entonces el caudal aumentaría, ¿sí? Ok. ¿Qué hacemos? Entonces nosotros ya vimos que para una tubería circular, ¿cierto? De flujo laminar totalmente desarrollado, el factor de fricción es 64 sobre el número de Reynolds. Pero ¿cómo es para tuberías no circulares? Por ejemplo, rectangulares, en elipses o en triángulos isósceles. Entonces, dependiendo de la relación A sobre B, el factor de fricción, si A sobre B es 1, o sea, una tubería cuadrada, sería 56 sobre Reynolds. Si la relación es 12, sería 62 sobre Reynolds. Si la relación es 8, o sea, A es 8, A es 8 veces mayor que B, le sería 82 sobre Reynolds y así sucesivamente. ¿Sí? Eso era para flujo laminar. Ahora, ¿qué pasa para flujo turbulento? El flujo turbulento, la mayoría de los flujos en ingeniería son flujos turbulentos. Casi el 95% de los flujos en tubería son turbulentos. Solo el 5% son laminares, ¿cierto? Entonces son muy importantes los flujos turbulentos. El flujo turbulento está dominado por fluctuaciones y todavía no está completamente entendido. Todavía los científicos estamos tratando de entender el flujo turbulento. Por lo que todavía el factor de fricción, SF, que para flujo laminar era 64 sobre Reynolds o estos, para flujo turbulento se obtiene a partir de relaciones empíricas o semiempíricas. ¿Qué significa empíricas? Que hacen muchos experimentos y con base en esos experimentos hallan el factor de fricción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería un flujo antes de turbulencia y después de turbulencia? Miren que el flujo antes de turbulencia, todos son, las bolitas rojas están abajo, las azules en el medio, las amarillas en el medio y las cafés arriba. Después de que hay turbulencia, todo se revuelve, ¿cierto? Por eso es que turbulencias, por ejemplo, cuando usted tiene su café por la mañana y está muy caliente, ¿usted qué hace? Usted lo revuelve, genera flujo turbulento. ¿Por qué genera flujo turbulento? Porque el flujo turbulento hace que las partículas que estén más calientes, las partículas van a estar más calientes en el centro de la taza de café, ¿cierto? Y van a estar más frío a medida que nos acercamos a la taza, ¿cierto? Porque la taza está fría, ¿cierto? La taza de café estaría aproximadamente a la misma temperatura del ambiente, o sea, 23 grados centígrados. Y el café, pongámosle que está a 40, 50 grados Celsius. El núcleo del café va a estar mucho más caliente y a medida que nos alejamos del núcleo hacia las paredes de la taza, la temperatura va a ir disminuyendo, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando le metemos la cuchara y empezamos a revolverlo? Eso hace que ese núcleo que está muy caliente, a temperatura muy alta que está en el centro, se agite y esas partículas que tienen alta temperatura se vayan para la periferia, ¿cierto? Y las partículas que están a baja temperatura cercana a la pared se vayan para el centro. Entonces va a haber un mayor intercambio de transferencia de calor, ¿sí? Por eso es que nosotros necesitamos, cuando ustedes tienen, por ejemplo, intercambiadores de calor, ustedes lo que quieren es que el flujo sea altamente turbulento para que haya mayor transferencia de calor. Al igual, cuando ustedes quieran que el flujo tenga la misma cantidad de momentum a través de toda la capa límite, lo que nosotros hacemos es hacer flujo turbulento, que el flujo se convierta en turbulento. ¿Por qué? Porque entonces las partículas que tienen menor velocidad, que están en contacto con la superficie, ¿sí?
se van a ir a la parte de afuera, donde tienen mayor velocidad. Y las que tienen muy alta velocidad, aunque estaban por acá afuera, se vayan a la zona que tenían baja velocidad, o sea, en contacto con la pared, ¿sí? Y eso hace que toda la capa límite, que todo el fluido tenga casi que el mismo momentum, ¿cierto? La misma capacidad de momentum, tenga la misma velocidad y por ende la misma cantidad de momentum, ¿sí? El flujo turbulento está caracterizado porque hay muchas fluctuaciones, hay muchos vórtices, que esos vórtices lo que hacen es que se desorganice el flujo, que las partículas que tengan alta velocidad vayan a las zonas de, de baja velocidad y viceversa, ¿sí? Aquí se pueden ver, por ejemplo, imágenes de flujo de alta velocidad. Miren que hay en una tubería con agua se pueden ver más o menos como unos vórtices, ¿cierto? En el flujo turbulento. Ok. Si ustedes midieran, por ejemplo, la velocidad en un solo punto del flujo turbulento, ustedes podrían ver que es altamente caótica, ¿cierto? O sube y baja, ¿sí? Ustedes van a tener una velocidad promedio, U barra arriba, más una fluctuación, ¿sí? Y si vemos el perfil de velocidad de un flujo turbulento, vean que es mucho más achatado que el flujo laminar. Miremos, por ejemplo, acá. Un flujo laminar es completamente parabólico, ¿cierto? Y la velocidad promedio es la mitad de la velocidad máxima, que está acá en la parte central. En un flujo turbulento, ¿cierto? Como hay tantos vórtices y las partículas que están por acá arriba, que tienen mayor velocidad, se van a a la zona donde hay menor velocidad, y las que tienen menor velocidad se van a las zonas donde hay mayor velocidad. Eso hace que se homogenice nuestro perfil de velocidad, ¿cierto? Y sea más achatado. Casi todas las partículas van a tener casi que la velocidad promedio, ¿sí? Y miren que esta pendiente va a ser mucho mayor, porque la velocidad va a pasar rápidamente, una velocidad cero en la superficie a una velocidad muy alta en muy poco espacio. Mientras que en el flujo laminar, él va aumentando su velocidad gradualmente, ¿cierto? Y esta pendiente de UDR es más suave, ¿sí? Veámoslo acá. Si tuviéramos un flujo laminar, esta pendiente de UDY o de UDR en la pared, o sea, cuando Y es igual a 0, es mucho menor que si nosotros tenemos un flujo turbulento. En un flujo turbulento, como la velocidad es más achatada acá, ¿cierto? Y él cambia súbitamente de velocidad cero a una velocidad promedio. Entonces, esta pendiente va a ser mucho mayor en un flujo turbulento que en un flujo laminar, ¿sí? Y como el esfuerzo cortante es igual a mu por S du de y ese du de y es mayor en flujo turbulento que en flujo laminar, entonces el esfuerzo cortante en flujo turbulento es mayor que en flujo laminar. Sí, por eso es que normalmente en los aviones o en los barcos o en todos nosotros preferimos tener flujo laminar. El flujo laminar tiene un esfuerzo cortante, un factor de fricción mucho menor que un flujo turbulento, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante, si nos alcanza el tiempo, de hay ocasiones donde nosotros queremos tener flujo turbulento. Por ejemplo, en las pelotas de golf o en las pelotas de tenis, ¿sí? En las pelotas de golf o en las pelotas de tenis, nosotros con esos agujeros que tiene la superficie de la pelota de golf, lo que hacen es que el flujo pase rápidamente de laminar a turbulento, ¿sí? Y si pasa rápidamente de laminar a turbulento, significaría que nuestro esfuerzo de fricción va a ser un poco mayor, ¿cierto? Pero hay otro tipo de resistencia que se llama la resistencia de forma, que la resistencia de forma es mucho
es menor para flujo turbulento que para flujo laminar. ¿Cierto? En la resistencia de forma es más alta en el flujo laminar que en turbulento. Entonces, en esos dispositivos donde es más importante la resistencia de forma que la resistencia de fricción, nosotros vamos a utilizar un flujo turbulento. En otros dispositivos donde la resistencia de fricción es más importante que la de forma, utilizamos flujo laminar. ¿Sí? Si nos da tiempo, les explico esa parte con más detalle. Ok. ¿Cómo es el perfil de velocidad en flujo turbulento? El perfil de velocidad en flujo turbulento es de esta forma. U sobre U máxima, ¿cierto? Recuerden que U es la velocidad a cualquier posición R. U máxima va a ser en la línea central de la tubería. En flujo turbulento está dado por esta ecuación: 1 menos R minúscula, la posición R, sobre R mayúscula, el radio total de la tubería, a la potencia de 1 sobre n. ¿Sí? Se han dado cuenta que cuando n es igual a 7, o sea, cuando está por aquí entre 6 y 8, o sea, por acá, eso representa mucho mejor el flujo turbulento. Entonces miren que el perfil de velocidades para flujo turbulento sería de esta forma, y para flujo laminar sería de forma casi que parabólica. ¿Sí? Y ahí mismo vemos que el du de R es mucho mayor para turbulento que para laminar. Por ende, su esfuerzo cortante es mucho mayor. El esfuerzo cortante en turbulento es mucho mayor que en laminar. Ok. ¿Cómo hallamos el factor de fricción para flujo turbulento? Sí, ya habíamos visto que para flujo laminar era con esta ecuación: 64 sobre Reynolds para un círculo, o 56 sobre Reynolds para un rectángulo cuando A sobre B es 1, 82 sobre Reynolds cuando A sobre B es 8, para una elipse es esto, y para un triángulo isósceles es esto. ¿Sí? Pero para un flujo turbulento se utiliza la ecuación de Colebrook. La ecuación de Colebrook es esta de acá, que nos dice que 1 sobre raíz del factor de fricción es igual a menos 2 logaritmo de epsilon sobre d. ¿Qué es epsilon? Epsilon es la rugosidad de mi tubería, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la rugosidad para una tubería de vidrio o plástico es 0, es casi liso. Para una de concreto es 0.003 pies y 10 milímetros es 0.9 a 9 milímetros. Para una de hierro galvanizado, 0.0005 pies o 0.15 milímetros. ¿Sí? Y así para acero comercial, y acero inoxidable, tubería de cobre, madera, hule. ¿Sí? Y cuando nosotros dividimos la rugosidad sobre el diámetro, nos da algo que llamamos la rugosidad relativa. ¿Sí? Ok. Entonces miren que el factor de fricción depende de la rugosidad relativa, sobre 3.7 más 2.5 sobre el número de Reynolds sobre raíz del factor de fricción. ¿Cierto? Entonces miren que el factor de fricción depende también del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Para flujo laminar solo dependía del número de Reynolds, no dependía de la rugosidad. Y miren que esta ecuación es una ecuación implícita. ¿Por qué implícita? Porque tiene raíz de f al lado izquierdo y raíz de f al lado derecho. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Se soluciona iterando, ¿cierto? Entonces uno supone un valor de f e itera constantemente hasta que ese valor de f nuevo sea igual al viejo. Otra forma es utilizar aproximaciones a esta ecuación de Colebrook, que es, por ejemplo, la ecuación de Halland. Miren que en la ecuación de Halland el raíz de f solo está al lado izquierdo, no está al lado derecho. Al lado derecho que tenemos la rugosidad relativa y el número de Reynolds. ¿Sí? Esa es una forma. Y miren acá, por ejemplo, el factor de fricción para diferentes rugosidades relativas cuando el número de Reynolds es 10 a la 6.
1.000.000, ¿cierto? Estos valores son utilizando esta ecuación de Colebrook. Entonces, mire, a medida que aumentamos la rugosidad relativa, el factor de fricción aumenta, ¿sí? Ok. Esto ya los había dicho, la ecuación de Colebrook es una ecuación implícita, entonces se resuelve iterando. Otra forma de obtener el factor de fricción es con el diagrama de Moody, ¿cierto? El diagrama de Moody nos dice cuál es el factor de fricción de Darcy, este F minúscula, a partir de que entramos con el número de Reynolds, ¿sí? Cuando el número de Reynolds es muy pequeño, inferior a 2300, ¿cierto? Recuerden que cuando el número de Reynolds es menor a 2300, o sea, por acá tenemos flujo laminar, ¿cierto? Entonces nosotros simplemente entramos con el número de Reynolds, ¿sí? Y vamos a encontrar el factor de fricción. Entramos con el número de Reynolds, por ejemplo, un 10 a la 3, o sea, 1000. Subimos, llegamos a esta línea que es 64 sobre Reynolds. Entonces esto nos indica que es solo para tubería circular, ¿cierto? Este diagrama de Moody es para tubería circular. Entonces entramos acá y nos movemos horizontalmente y el factor de fricción sería, por ejemplo, 0.065, ¿sí? Para flujo laminar. Si fuera flujo transicional, por ejemplo, si estuviéramos acá, no lo podríamos encontrar, ¿cierto? Para flujo turbulento, entonces, para flujo turbulento nosotros entramos, por ejemplo, con el número de Reynolds, supongamos que es 3 por 10 a la 5. 3 por 10 a la 5 es 300.000. Subimos verticalmente, ¿cierto? Y miren que aquí hay diferentes curvas, ¿cierto? Esas curvas van a representar la rugosidad relativa. Si la rugosidad relativa es cero, o sea, si es vidrio o plástico, pues nosotros llegaríamos acá y nos moveríamos horizontalmente y encontraríamos que el factor de fricción es 0.014 aproximadamente, ¿sí? Miren que aquí hay una pequeña tablita de rugosidad, dependiendo del material, ¿sí? Si nosotros dividimos esa rugosidad sobre el diámetro, nos da la rugosidad relativa. Entonces, si la rugosidad relativa es, por ejemplo, 0.000005, entonces estaríamos en esta curva. Si fuera, por ejemplo, la rugosidad relativa, por ejemplo, 0.002, entonces nos iríamos por acá, esta sería la curva de rugosidad relativa 0.02. Entonces yo subiría con mi número de Reynolds, por ejemplo, 3 por 10 a la 5, 300.000, subiría hasta cuando mi rugosidad relativa es 0.002 y me movería horizontalmente y obtendría el factor de fricción, ¿sí? Ok, ¿qué pasa? Miren que acá hay una línea discontinua. ¿Qué nos dice esta línea? Sí, Este diagrama es solo para tubería circular o para sí, todas. para tubería circular. Entonces tiene que hacer un diagrama de cada, pues decir, cada tubería si es triangular o... Deberíamos tener un diagrama de Moody si, por ejemplo, fuera una tubería de otro estilo. Ah, ¿Sí? son muchas. Sí, pero eso normalmente lo obtenemos de la literatura. Eso ya hay personas que lo han hecho. Sí, no lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Listo. Y normalmente nosotros casi siempre trabajamos con tubería circular. ¿Sí? Ok. Entonces miren que aquí hay una línea discontinua y de ahí para allá casi todas las líneas son horizontales, ¿cierto? Eso de aquí para allá se llama flujo turbulento completamente rugoso, ¿cierto? En flujo turbulento completamente rugoso vamos a ver que hay un punto en el cual el número de Reynolds ya no es importante, ¿cierto? Y un número de Reynolds para la derecha ya es independiente, el factor de fricción no depende del número de Reynolds, sino que solo depende de la rugosidad relativa, ¿sí? Ok. Entonces,
Para flujo laminar, el factor de fricción decrece cuando aumenta el número de Reynolds, ¿cierto? Y es independiente de la rugosidad. Mírenlo acá. A medida que el número de Reynolds aumenta, el factor de fricción disminuye y no depende de la rugosidad relativa. El factor de fricción es mínimo para tubería lisa e incrementa con la rugosidad. Mírenlo acá. El factor de fricción es mínimo para tubería lisa, pero a medida que la rugosidad relativa aumenta, el factor de fricción aumenta. ¿Sí? La región de transición se representa por estas zonas sombreadas. ¿Ok? Al dar el número de Reynolds, a la derecha de la línea discontinua, el factor de fricción correspondiente a cierta rugosidad relativa se vuelve horizontal e independiente del número de Reynolds. Eso es lo que yo les digo acá. A cierto número de Reynolds por encima, el factor de fricción ya no depende del número de Reynolds, sino de la rugosidad relativa. ¿Sí? Ok. Entonces, y es lo que vemos acá. Se debe usar el diámetro interno, no el diámetro externo de la tubería, sino el diámetro interno, el cual es diferente al nominal. Por ejemplo, cuando ustedes van a la ferretería o home center y piden, bueno, yo necesito una tubería de acero de cédula 40, ¿cierto? La cédula es como el espesor de la tubería, ¿cierto? Tiene que ver con el espesor de la tubería. Y si usted pide, por ejemplo, una tubería de tamaño nominal de 1 pulgada, ¿cierto? Significa que el diámetro interno real es 1.049 pulgadas, ¿sí? Si usted va por una tubería de 3 pulgadas, el diámetro interno es de 3.068 pulgadas. Y con este diámetro interno es el que nosotros tenemos que hallar la rugosidad relativa y el número de Reynolds. ¿Sí? Ok. Hay diferentes tipos de problemas en tuberías. Por ejemplo, el primer tipo de problema es cuando a usted le dan la longitud, el diámetro y el caudal, pero no sabe cuál es la caída de presión o el H sub L, ¿cierto? Hay otro tipo de problema, es cuando usted sabe la longitud, el diámetro y la caída de presión, pero no sabe el caudal, ¿sí? Y otro tercer problema es cuando usted sabe la longitud, la caída de presión y el caudal, pero no conoce el diámetro, ¿cierto? Siempre, profe, necesitar esos tres datos. Sí, les tiene que dar esos tres datos y si no, ustedes los tienen que asumir e iterar. Si digamos son dos, por ejemplo, en la primera son dos, longitud, diámetro, se podría hacer, pues para hallar el TP. Usted necesitaría tener el caudal Ah, sí, también para poder hallar el delta de P. ¿Por qué necesitaría, por ejemplo, el caudal? Porque mire que el delta de P, usted necesitaría el número de Reynolds, usted sabe que es densidad, velocidad, diámetro sobre la viscosidad, ¿cierto? Tendría el número de Reynolds. Tendría que tener la rugosidad relativa, ¿cierto? Para, para poder hallar el factor de fricción, ¿cierto? Y miren que el factor de fricción, mire las ecuaciones que habíamos encontrado por acá, nosotros tenemos que el caudal es función del delta de P, ¿cierto? Entonces yo necesito, si yo tengo el caudal, yo puedo encontrar el delta de P, ¿sí? Si yo tengo el delta PL, y yo tendría el H sub L, podría encontrar la potencia de la bomba, ¿sí? Mire que si yo tengo el delta de P, puedo encontrar la velocidad promedio. Aquí hay algunas relaciones que nosotros podemos usar, ¿cierto? Miren, bueno, esta relación hay que tener en cuenta que esto es solo para flujo laminar, ¿cierto? Nosotros las derivamos cuando teníamos flujo laminar. Las más generales son estas, ¿cierto? El delta PL es el factor de fricción que lo obtenemos del diagrama de Moody. El L sobre D, ρ, la velocidad promedio al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y la pérdida de cabeza es S delta de PL sobre ρg, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos que encontrar el factor de fricción, ¿cierto? El factor de fricción lo obtenemos del diagrama de Moody o con esas ecuaciones, la de Colebrook, ¿sí? Y con ese factor de fricción yo puedo encontrar cuál es la caída de presión, cuál es el H sub L, y yo puedo encontrar la potencia requerida de la bomba, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios con esto y ya nos va a quedar mucho más claro, ¿sí? Otra forma para evitar, por ejemplo, iteraciones es utilizar estas ecuaciones que son precisas dentro de un 2%, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta ecuación nos da el H sub L cuando tenemos el caudal, la longitud, el diámetro, la rugosidad relativa. Y este nu es la viscosidad cinemática, o sea, mu sobre ρ, ¿cierto? La viscosidad dinámica sobre la densidad. Esta ecuación es válida cuando la rugosidad relativa está entre estos valores y el número de Reynolds está entre estos valores, ¿sí? Esta es otra ecuación para hallar el caudal cuando yo tengo el diámetro, el H sub L, la longitud, la rugosidad relativa, ¿sí? Y esta es para encontrar el diámetro cuando yo tengo la longitud. Miren, por ejemplo, en este tercer caso tengo la longitud, el delta de P nos daría el H sub L, ¿cierto? El caudal y la rugosidad, ¿cierto? Ok, vamos a hacer unos ejemplos más adelante. Así se hallan las pérdidas mayores, ¿cierto? Que es ese factor de fricción, y ese factor de fricción nos da el H sub L mayor, ¿cierto? Debido a las pérdidas en la tubería, ¿sí? Pero hay otras pérdidas que son las pérdidas que llamamos pérdidas menores. Esas pérdidas menores se deben ¿a qué? Se deben a todos los accesorios que yo ponga en mi red de tubería. Si yo pongo uniones, si yo pongo válvulas como estas, si yo pongo codos, Ts, entradas, salidas, ensanches o contracciones, todo eso me va a generar una pérdida menor, ¿cierto? ¿Por qué es una pérdida? ¿Por qué nos generan una pérdida? Porque esos codos, esos accesorios nos interrumpen el flujo suave del fluido y causan pérdidas debidas a la separación y al mezclado del fluido, ¿cierto? Estas pérdidas son menores comparadas a las pérdidas de cabeza totales o pérdidas mayores debido a la tubería, ¿cierto? Y se expresan en términos del coeficiente de pérdida, K sub L. El K sub L va a ser la pérdida de cabeza, el H sub L sobre d al cuadrado sobre 2G, ¿sí? Y nosotros sabíamos que el H sub L es la pérdida de presión sobre ρg, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinan el K sub L, por ejemplo, de una válvula? ¿Cierto? Entonces, ponen una válvula y determinan cuánto es P1 menos P2 debido a la válvula, ¿sí? Y luego ponen un tramo de tubería, ¿sí? Y determinan cuánto es la presión en 1 menos la presión en 2, ¿cierto? En las mismas posiciones del tubo, cuando ya no tengo la válvula, pero tengo un pedazo de tubería. Entonces, la caída de presión va a ser el P1 menos P2 cuando tengo la válvula menos cuando tengo la tubería, ¿cierto? Ese va a ser el delta PL. Si yo tengo el delta PL y lo divido sobre ρg, hallo el H sub L. Y si yo tengo el H sub L y lo divido por d al cuadrado sobre 2G, obtengo el coeficiente de pérdida de esa válvula, ¿sí? Así es como se obtiene experimentalmente. También se puede determinar experimentalmente midiendo la caída de presión a través del componente y dividiéndolo por la presión dinámica. Miren que el K sub L es H sub L, pero H sub L es delta PL sobre ρg. Si yo meto esto acá, sería delta PL sobre ρg sobre v al cuadrado sobre 2G, y nos quedaría delta PL ρ v al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Esto es la presión dinámica, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. De la pérdida de cabeza para ese componente se puede representar, entonces yo puedo saber
obtener el H sub L de acá, la pérdida de cabeza, como K sub L. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar, B al cuadrado sobre 2G. Y esa sería la pérdida menor, ¿sí? Entonces, las pérdidas menores se pueden representar por el K sub L, el coeficiente de pérdida, o se pueden representar por una longitud equivalente. ¿Qué significa la longitud equivalente? La longitud equivalente, el concepto de longitud equivalente es que esta válvula tendría la misma pérdida de presión que si yo pongo una tubería horizontal de cierta longitud equivalente, ¿sí? Ese es el concepto de longitud equivalente. Estos dos van a tener la misma pérdida, la misma K sub L o la misma pérdida de cabeza H sub L, ¿cierto? Sea una válvula o un tramo de tubería de una longitud equivalente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallo esa longitud equivalente? Si yo igualo los H sub L de esta válvula o de este tramo de tubería equivalente, yo tendría el H sub L de un accesorio, nosotros sabemos que es el K sub L, B al cuadrado sobre 2G. Y el de una tubería, nosotros sabemos que el H sub L de una tubería está dado de esta diapositiva. Nosotros sabemos que la pérdida de cabeza de una tubería, cualquier tipo de tubería, sería el factor de fricción L sobre D, B al cuadrado sobre 2G. Entonces nosotros sabemos que en una longitud equivalente como esta sería el factor de fricción L equivalente sobre D, B al cuadrado sobre 2G. Yo resuelvo esta igualdad, resuelvo longitud equivalente y me queda que la longitud equivalente sería el diámetro sobre el factor de fricción por el K sub L, ¿sí? Esa sería otra forma de solucionar este tipo de problemas. Ok. La pérdida de cabeza total o general, el H sub L total, sería el H sub L de pérdidas mayores más el H sub L de pérdidas menores. Entonces, sabemos que el H sub L de pérdidas mayores sería igual a la suma de todos esos tramos de tubería, ¿cierto? Si yo tengo una red de tuberías, yo voy a tener un montón de tramos de tuberías rectos, ¿cierto? En todos esos tramos de tuberías rectos, yo para cada uno de ellos voy a tener un factor de fricción, una longitud de ese tramo, un diámetro de ese tramo, una velocidad dentro de ese tramo, al cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Si yo sumo todos esos tramos, me van a dar la pérdida de cabeza de las mayores, ¿cierto? Debido a las tuberías. Y si yo sumo todos los accesorios, ¿cierto? Si yo sumo todos los K sub L de los accesorios por sus velocidades al cuadrado sobre 2G, yo voy a tener la pérdida de cabeza de toda menor, ¿cierto? Debido a todos esos accesorios, lo que son codos, uniones, T's, ensanches, ¿cierto? Conductos divergentes o convergentes, ¿sí? Si yo tengo una tubería que el diámetro es constante, si el diámetro es constante, por continuidad, su velocidad va a ser constante, ¿cierto? Recuerden que si hay conservación de masa, el caudal es velocidad por área, ¿cierto? Y si mi área es constante, porque tengo mi diámetro constante, entonces la velocidad va a ser constante. Y si la velocidad es constante, entonces la velocidad en cada tramo de tubería o en cada accesorio va a ser la misma. Yo podría sacar factor común B al cuadrado sobre 2G, ¿sí? Y me quedaría que si mi velocidad es la misma en todos esos tramos de tubería, ¿sí? Y el diámetro es el mismo, entonces el factor de fricción sería la sumatoria de esos factores de fricción, ¿sí? Y quedaría la longitud total, el diámetro total y el factor de fricción, más la sumatoria de todos los K sub L, ¿sí? Todos los K sub L de todos los accesorios que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo una entrada de forma recta como esta, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, aquí
un tanque y aquí una tubería, pero la entrada es completamente recta, 90 grados, el casuel es 0.5, ¿cierto? Ese es el coeficiente de pérdida de ese accesorio. ¿Y por qué se da ese casuel? Porque acá se va a generar una separación del flujo. El flujo no va a estar completamente adherido a la superficie, sino que va a haber una zona de recirculación. Esas zonas de recirculación y esos desprendimientos de la capa límite generan unas pérdidas de presión, ¿sí? Si en cambio yo no tuviera esa entrada hacia 90 grados, sino que yo la pongo redondeada, ¿cierto? Mire que cuando tengo esa zona redondeada no se generan ese flujo recirculante, ¿sí? Y las líneas de corriente son homogéneas. Entonces el coeficiente de pérdida de una entrada redondeada sería 0.03, ¿sí? Mire que disminuye mucho, de 0.5 pasa a 0.03, ¿sí? Ok. ¿Cómo hallamos esos KSUL? Esos KSUL están dados por tablas. Entonces ya hay un montón de tablas, hay libros especializados en eso que te dicen, bueno, si usted tiene una entrada de tubería, ¿cierto? Si tiene, por ejemplo, un tanque y aquí tiene una entrada a una tubería, pero es una tubería reentrante, o sea, que tiene un tramo del tubo que entra dentro del tanque, ¿cierto? Y esa relación entre la longitud al diámetro de la tubería es 0.1, ¿cierto? Y el espesor es mucho menor al diámetro, entonces ese KSUL es 0.8, ¿sí? Si usted no tiene esa tubería reentrante, sino que tiene un borde agudo a 90 grados, el KSUL es 0.5, ¿sí? Si usted en cambio pone una tubería redondeada, ¿cierto? Si la zona de entrada es redondeada y la relación entre el radio de ese redondeo con respecto al diámetro de la tubería es mayor a 0.2, entonces el KSUL es 0.03. Si es ligeramente redondeado, o sea, ese resolver es 0.1, el KSUL es 0.12, mire que se aumenta mucho. Entre mayor sea el KSUL, mayor va a ser la pérdida. Entre menor sea el KSUL, mucho mejor. Menor va a ser la pérdida y voy a necesitar una bomba de menor potencia. Esto es para las entradas, pero ¿qué pasa en las salidas? Si yo tengo un flujo que va en una tubería y entra un tanque, ¿sí? Entonces, en una salida reentrante el KSUL es igual a alfa. ¿Y qué es alfa? Alfa es el factor de corrección de energía cinética, que es igual a 2 para flujo laminar o igual a 1 para flujo turbulento, completamente desarrollado. Entonces, si yo tengo flujo laminar, entonces el KSUL es 2. Si tengo flujo turbulento, el KSUL es 1. ¿Sí? Si yo tengo un borde agudo como este, el KSUL también es igual a alfa. ¿Sí? Y si tengo redondeado, KSUL es igual a alfa. Mire que acá no hace mucho efecto si yo tengo un redondeo, si yo tengo esto recto o si tengo tubería reentrante, ¿sí? El KSUL siempre va a ser igual a alfa. Y el alfa va a depender si es flujo laminar o si es flujo turbulento. Ok. Si yo tengo una expansión repentina, por ejemplo, yo tengo una tubería que viene de un diámetro pequeño y pasa un diámetro muy grande, ¿sí? Eso se llama una expansión repentina. Si yo tengo esa expansión repentina, aquí se va a generar separación del flujo y van a haber unas zonas de recirculación que causan una caída en la presión. Entonces el KSUL va a estar dado por esta ecuación. 1 menos el diámetro pequeño a la 2 sobre el diámetro grande a la 2 y todo al cuadrado, ¿cierto? Si es una contracción repentina, o sea que él viene de un diámetro grande y pasa a un diámetro pequeño, aquí también va a haber una separación del fluido, ¿sí? Y se van a generar unos vórtices que genera una pérdida de presión. Entonces, el KSUL va a estar dado para una contracción repentina, va a estar dado por esta gráfica, ¿cierto? Ustedes encuentran la relación de los cuadrados del diámetro pequeño sobre el diámetro grande y encuentran el KSUL, ¿sí? Si la expansión y la contracción no son repentinas, sino que son graduales,
¿cierto? Que se van dando como se ve acá, que tengo un cono, ¿cierto? El KSUL va a depender de ese ángulo, de ese cono, ¿cierto? Si ese ángulo es de 30 grados, ¿cierto? O sea que se va expandiendo lentamente, entonces el KSUL es 0.02. Pero si ese ángulo es muy grande, si es 60 grados, es casi que una expansión repentina, el KSUL es 0.07, ¿sí? Y cuando hay una contracción, o sea, cuando pasamos de un diámetro grande a un diámetro pequeño, el KSUL para un ángulo de θ más o menos de 20 grados, ya depende de la relación entre el diámetro pequeño y el diámetro grande. Si la relación entre el diámetro pequeño y el diámetro grande es 0.2, el KSUL es 0.3. Si la relación entre diámetro pequeño y diámetro grande es 0.8, el KSUL es 0.1. ¿Sí? Depende de la relación entre esos diámetros. Ok, ¿qué pasa si tengo codos? Si tengo un codo suave a 90 grados, ¿cierto? El KSUL es 0.3 si tengo una brida. Si tengo rosca, el KSUL es 0.9. ¿Qué es eso? Hay dos formas de unir un codo, ¿cierto? Miremoslo acá. Uniones con bridadas. Uniones bridadas es esto. Que yo tengo una brida, ¿cierto? Una brida como esto. Yo pongo un empaque y yo pongo un montón de tornillos, ¿cierto? Una unión roscada es cuando yo tengo esto, ¿cierto? Cuando yo tengo, por ejemplo, esto. Esos son uniones roscadas, ¿sí? Ok. Entonces, si yo tengo una brida, el KSUL es 0.3, pero si es roscado, mire que el KSUL aumenta mucho, 0.9. Esa rosca daña el flujo, ¿sí? Si yo tengo un codo esquinado a 90 grados, sin alaves directores, vamos a ver qué son alaves directores, el KSUL aumenta mucho, 1.1. Mire que es mucho más grande que si tengo el de 90 grados. Si yo tengo alaves directores, o sea que dentro de mi cono yo tengo como estos pequeños alaves que hacen que el fluido siga suavemente la trayectoria, el KSUL pasa de 1.1 a 0.2. Si es un codo roscado a 45, el KSUL es 0.4. ¿Sí? Si es un codo a 180 grados y si hay brida, es 0.2. Si es roscado, es 1.5. ¿Sí? Si yo tengo una conexión en T y tengo flujo derivado, ¿cierto? En el flujo derivado, y tengo una brida, el KSUL es 1, si es roscado es 2. Para el flujo en línea, o sea, el flujo que sigue acá, el KSUL es 0.2 si es una brida, y si es roscado es 0.9. ¿Sí? Si es una unión roscada como esta, KSUL es 0.08. Y aquí hay diferentes KSULs para diferentes válvulas, ¿cierto? Si es una válvula de globo, si es una válvula de ángulo, de bola o de charnela. Miremos, por ejemplo, en Google tipos de válvulas, Entonces miremos imágenes. Mire, una válvula de compuerta es como este tipo. Vamos a ver si lo puedo ver más grande. Una válvula de compuerta, una válvula macho, una válvula de globo, una válvula de bola, de mariposa, un diafragma, un apriete, retención, desahogo. Hay un montón de válvulas, ¿cierto? La selecciona dependiendo de qué tipo de flujo es, ¿cierto? Miren, hay un montón de válvulas y hay un montón de manuales para definir qué tipo de válvula ustedes seleccionan, ¿sí? Ok, entonces si es una válvula de globo totalmente abierta, el KSUL es de 10. Si es una válvula de ángulo totalmente abierta, el KSUL es de 5. Si es una válvula de bola totalmente abierta es 0.05. Si es una válvula de charnela es 2, ¿cierto?
Si es una válvula de compuerta totalmente abierta, KL punto 2. Un cuarto cerrada, punto 3. Un medio cerrada, 2.1, 3 cuartos de cerrada, 17. Miren que a medida que ustedes cierran la válvula, el KL va aumentando. Si la válvula está completamente cerrada, el KL es infinito, ¿cierto? Porque no va a haber flujo, ¿sí? Ok, es decir, la caída de presión es infinita. Ok. Miren, por ejemplo, en una contracción del flujo, si yo tengo un tanque y eso pasa a una tubería, eso genera un flujo separado, ¿sí? Y se genera algo que se llama vena contacta. La vena contacta es ese menor diámetro, es esa forma del flujo, ¿cierto? Y es ese menor diámetro que se genera acá, se genera como una garganta, como una especie de venturi, ¿sí? El diámetro disminuye, disminuye hasta la garganta y vuelve a aumentar, ¿sí? Entonces en esta garganta la velocidad va a ser máxima, ¿sí? Entonces si nosotros hacemos la representación de cabezas, ¿cierto? Nosotros tenemos la cabeza total, si fuera un flujo ideal sin viscosidad, Bernoulli nos diría que la cabeza total sería uniforme, sería constante. Pero miren que acá no es constante, miren que aquí hubo cierta pérdida. ¿A qué se debe esa pérdida de cabeza total? Se debe a que a la separación del fluido, ¿sí? Y a la pérdida de velocidad. Y esta es la cabeza total y esta es la cabeza hidráulica, ¿sí? Que es igual a la presión, a la cabeza de presión más la cabeza de elevación. Acuérdense de cuando vimos línea de energía y línea hidráulica. La diferencia entre ellas dos es la cabeza de velocidad y convertida a presión como se ve acá. ¿Sí? Cuando, él, cuando él pasa por acá, la velocidad aumenta y la presión disminuye. Cuando el sensal pasa acá, que el diámetro es mayor, la velocidad disminuye y la presión estática aumenta. Sin embargo, va a haber una pérdida en cabeza, en presión, en la cabeza de presión debido a que hubo una separación del flujo, ¿cierto? Va a haber esa pérdida de cabeza total debido al caso L, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo redondeo la entrada? Si aquí la hubiera redondeada, la relación entre el radio de redondeo sobre el diámetro grande, ¿cierto? Me da esa relación de redondeo. Yo subo por acá verticalmente, cuando intercepte esta curva voy horizontal y me da el valor de K sub L, ¿sí? Cuando hay un flujo que sale súbitamente de un tanque, ahí va a haber, y es flujo turbulento, como se ve acá, va a haber un mezclado del flujo que hay afuera con el mezclado que hay de este flujo que sale, ¿cierto? Entonces hay un flujo que está metido dentro de este chorro, ¿cierto? Si por ejemplo esto fuera aire, entonces aquí habría partículas de aire dentro de este chorro, ¿sí? Si tuviéramos un codo con bridas, con flanches o bridas, el casuel sería 0.3, y si tuviéramos un codo recto, el casuel sería 1.1, ¿sí? Si tuviéramos una válvula, por ejemplo, como esta, aquí tenemos una válvula de bola, ¿sí? Aquí tenemos también una válvula. En la parte A tenemos la gran pérdida de cabeza en una válvula parcialmente cerrada como esta, una válvula de globo parcialmente cerrada, se debe a la desaceleración irreversible, separación del flujo y mezclado del flujo de alta velocidad proveniente del paso estrecho de la válvula, ¿cierto? Por aquí el fluido se acelera debido a esta constricción, ¿cierto? La velocidad en la constricción va a ser mucho mayor que V1 y la velocidad en 2 va a volver a ser igual a V1, pero con una pérdida de presión, ¿cierto? Esa pérdida de presión es la que nos genera esa pérdida de cabeza, ¿sí?
Y si tenemos una válvula de bola completamente abierta, la pérdida de cabeza va a ser muy baja, porque miren que el fluido entra derecha continuamente. ¿Sí? Hagamos unos ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver qué tal nos... Bueno, hagamos unos ejercicios muy rápido. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, profe, en este momento no. Listo. Esto lo vimos muy rápido, pero si tienen alguna duda, repásenlo. Si tienen alguna duda, lo discutimos la próxima clase o me mandan un correíto. Hagamos, por ejemplo, el ejercicio 829 de Sengel. Ahí hay muchos ejemplos, muchos ejercicios. Háganlos, que este tema ya es mucho más práctico. ¿Cierto? Ustedes ven que aquí ya estamos diseñando sistemas de tuberías, encontrando cuál es el diámetro, cuál es la potencia de bombeo que vamos a necesitar. Vamos a utilizar la eficiencia de esas bombas, ¿sí? Y eso lo necesitan para su proyecto. Ok. Profe, ¿este es qué capítulo del libro? Capítulo 8 de Sengel. ¿Sí? Entonces, mira. Y el de Jung. El de Jung, no me acuerdo, creo que también es el 7. Pero en los ejercicios sugeridos ahí te puedes dar cuenta cuál es el de Jung. Ah, listo, listo. Veamos a ver si aquí hay... Sí, creo que también es 8 porque creo que este ejercicio es de Jung. Listo. Entonces hagamos rápidamente. Por ejemplo, 829. Hay disponibilidad de petróleo a 80 Fahrenheit, densidad 56.8 libras masa por pie cúbico, la viscosidad 0.02 libras masa pie sobre pie, que fluye de manera estacionaria, estable, en una tubería de 0.5 pulgadas de diámetro y 120 pies de largo. Durante el flujo, la presión en la entrada y la salida de la tubería se mide 120 psi en la entrada y 14 psi en la salida. Determine la razón del flujo del petróleo a través de la tubería. Si se supone que la tubería está horizontal, inclinada 20 grados hacia arriba, inclinada 20 grados hacia abajo. Nos piden la razón de flujo, o sea, el caudal. ¿Sí? Entonces veamos Ok. Entonces nosotros lo que queremos saber es la caída de presión, ¿cierto? Entre P1 menos P2, bueno, ya la sabemos. P1 a la entrada nos dan 120 psi, a la salida nos dan 14 pi. Entonces la caída de presión entre 1 y 2 es 106 psi. El área transversal es constante, el diámetro es 0.5 pulgadas, entonces el área son 0.01 pie cuadrados. El caudal se puede determinar de esta ecuación, ¿cierto? Que veíamos cuando es horizontal, el θ es igual a 0 y seno de θ es igual a 0, por lo cual este término de acá se cancela. Entonces el caudal en una tubería horizontal sería la caída de presión 106 psi, pi por el diámetro a la 4, ¿sí? 128 sobre la viscosidad del petróleo por la longitud, 120 pies. Hacemos los factores de conversión y nos da que el caudal en una tubería horizontal sería 0.01 pie cúbicos por segundo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si vamos corriente arriba? Si la tubería está inclinada hacia arriba. Si la tubería está inclinada hacia arriba a 20 grados, entonces θ sería más 20, seno de θ sería seno de 20, ¿cierto? Este término ρgl seno de θ sería igual. Densidad 56.8, gravedad 32.2, L 120, seno de 20. Entonces ese ρgl seno de θ serían 16.2 psi. Miren que tiene unidades de presión. Entonces el caudal sería este delta de P que lo habíamos hallado 106 menos 16.2, ¿cierto? Y lo mismo que hicimos anteriormente, y el caudal disminuiría de 0.01 a 0.009 cuando estamos con una tubería inclinada hacia arriba. Si tenemos una inclinada hacia abajo,
teta es igual a menos 20, ¿cierto? Seno de menos 20 nos daría, rho GL seno de teta nos daría menos 16.2, ¿cierto? Menos por menos da más, 106 más 16.2 PSI, y el caudal aumentaría, pasaría de 0.0109 a 0.0126 pies cúbicos por segundo cuando va hacia abajo, ¿sí? ¿Dudas con este ejercicio? Bueno, por ejemplo aquí podríamos determinar la velocidad. Nosotros sabemos que el caudal es velocidad por área. Entonces la velocidad es caudal sobre área, nos daría 9.2. El número de Reynolds, ¿cómo lo hallamos? Densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad. Densidad 56.8. Velocidad 9.24, lo que hallamos acá, pies sobre segundo. Diámetro 0.5 pulgadas, lo convertimos a pies, y viscosidad 0.02, nos da 787. 787 es mucho menor que 2300, que era el Reynolds crítico, entonces podemos asumir que es flujo laminar, y todas estas ecuaciones recuerden que era para flujo laminar, ¿cierto? Ok, ¿dudas con respecto a este punto? Profe, cuando la inclinación es menos 20 grados, ¿por qué queda negativo la densidad por la gravedad, por la longitud y por el seno de... Porque sería seno de menos 20. Hagámoslo acá. 20 está en dado, ¿cierto? 20 menos, le ponemos el signo menos antes. ¿Dónde está menos? Y le ponemos seno. Seno de menos 20 nos da menos 0.34, ¿cierto? Menos 0.34 por rho GL, ¿cierto? Rho GL es por 56.8 por E 32.2 por L 120, ¿cierto? Y divido estos factores de conversión, te lo divido, abro paréntesis, factores de conversión 1, 144, por ese otro factor, 32.2 en el denominador, cierro paréntesis, y me da menos 16.18, que es lo que ellos tienen acá, menos 16.2. Y como este tiene menos por menos, te da más, entonces mire que la presión está aumentando. 106 más 16.2 nos da 122.2 PSI. Esa presión mucho mayor hace que el fluido, el caudal aumente. ¿Sí? Listo, profe. Listo, hermano. Entonces miremos otro ejercicio. De pronto que sea, vamos a ver si este 830. Hagamos este 830, se tiene petróleo con una densidad de 850. Bueno, este es muy parecido, creo que es muy parecido al anterior, entonces no vale la pena hacerlo. Es lo mismo, hallar la presión, ¿cierto? Es un tanque, ¿cierto? Con una tubería, ¿sí? La presión en el fondo del tanque, nosotros sabemos que es la densidad de gravedad por altura, ¿cierto? Sería 3 metros, la densidad del petróleo y la gravedad, y eso nos da una presión acá abajo, ¿sí? Y como la presión, como esta tubería sale a la atmósfera, la presión acá en 2 sería la presión atmosférica, ¿sí? Si nosotros trabajamos todo en escala manométrica, entonces miren que la presión atmosférica se cancelaría, y P1 sería P1 manométrico, ¿sí? Entonces la caída de presión, el delta de P sería 25 kilopascales. Y el caudal es simplemente, como es una tubería horizontal, se utiliza esta ecuación, ¿sí? Se halla la velocidad, el número de Reynolds, y se verifica que el flujo es laminar. Esto básicamente lo mismo que se hizo anteriormente. Ok, en este es mejor, porque en este nos dan, por ejemplo, en el 831, miremoslo acá, se tiene agua a 10 Celsius con estas condiciones de densidad, viscosidad.
fluye de manera estable en una tubería de 0.2 centímetros de diámetro y 15 centímetros de largo a una velocidad promedio de 1.2 metros por segundo. Miren que nos dan la velocidad, el diámetro y la longitud. Nos piden determinar la caída de presión, pero en estos otros nos dan la caída de presión. En este nos toca determinar la caída de presión. Con eso determinar la pérdida de carga y la necesidad de potencia de bombeo para superar esta caída. Entonces nos permiten determinar cuál es la potencia de la bomba. ¿Sí? Entonces miren que tenemos densidad, viscosidad y tenemos velocidad. Con eso podemos hallar el número de Reynolds. El número de Reynolds es muy importante. Densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad. Densidad 999, velocidad 1.2, diámetro 2 por 10 a la menos 3 metros, viscosidad 1.3 por 10 a la menos 3 y lo damos sobre metro segundo, y el Reynolds nos da 1800. Es inferior a 2300, entonces el flujo es laminar, ¿cierto? Entonces el factor de fricción en una tubería circular, recordemos que era 64 sobre el número de Reynolds, ¿cierto? 64 sobre 1836.03. Y habíamos encontrado que la caída de presión es el factor de fricción, L sobre D, un medio de la densidad por velocidad al cuadrado. Entonces el factor de fricción 0.03, longitud 15 metros, diámetro 0.02, densidad 999, velocidad 1.2, sobre 2, uno factor de conversión, y nos da que la caída de presión entre el punto 1 y el punto 2 son 188 kilopascales. La pérdida de cabeza es la caída de presión sobre ρg, ¿cierto? O factor de fricción L sobre D, V al cuadrado sobre 2G. Se puede hallar con este delta de P sobre ρg o, como lo hizo acá, FLD sobre V al cuadrado sobre 2G. Entonces F nos dio 0.03, L15, D.02, velocidad 1.2, gravedad 9.8, y nos da que la pérdida de carga, miren que es una cabeza de pérdida, son 19 metros, ¿cierto? Eso significa que la bomba es como si tuviera que elevar ese fluido 19 metros de altura, ¿sí? Entonces el caudal sería velocidad por área transversal. La velocidad nos la dieron 1.2, el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, que ya tenemos el diámetro 0.02, y miren que la potencia de la bomba sería el caudal por la caída de presión. El caudal nos dio 3.7 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo, y la caída de presión 188 kilopascales. Nosotros hacemos este factor de conversión y nos da que la potencia que necesita la bomba para mover ese fluido desde un punto 1 a un punto 2 debido a las pérdidas por fricción sería 0.71 vatios, ¿cierto? Requeriría una bomba de 0.71 vatios. Y recuerden que un caballo son 745 vatios, ¿cierto? Entonces esto necesita una bomba de muy pequeño, de una potencia muy pequeña, ¿sí? ¿Dudas de este ejercicio? No, profe, ninguna, hay como que volver a ver la grabación y practicar más ejercicios. Eso, pueden hacer, vean la grabación, si tienen dudas me preguntan. El libro tiene un montón de ejemplos muy buenos, ¿cierto? Miren, pueden ir mirando los ejemplos acá en el capítulo 8. Está este ejemplo de... Miremos este ejemplo, por ejemplo. Determinar el diámetro de un ducto de aire, ¿cierto? ¿Cómo determinaríamos ese diámetro del ducto de aire? La pérdida de carga en una tubería de agua es como el que ya hicimos, ¿cierto? Miren, el delta de P, el H sub L y la potencia de la bomba, ¿sí? En un ducto de aire, entonces mire que ya tendríamos que tener
Lo mismo la velocidad con el caudal y el área. Calculamos el número de Reynolds, es densidad, velocidad por diámetro sobre mu. Mu es como una U, ¿cierto? La viscosidad dinámica. Hay otros autores que utilizan nu, que es la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es la dinámica sobre la densidad, o sea, mu sobre ρ. ¿Sí? No se confundan con eso. ¿Sí? Mire, la viscosidad dinámica, mu es 1.8 y nu es 1.6 por 10 a la menos 5. Utilicen siempre mu para que no se vayan a confundir con esta. Y la ecuación de Reynolds, que es densidad, velocidad, diámetro sobre mu. Esta, la viscosidad dinámica. ¿Sí? Tienen la ecuación de Colebrook, ¿cierto? O esta simplificación, la de H sub L. Entonces miren que acá tienen 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Tienen que resolverla para encontrar el diámetro. Con el diámetro ya encuentran el factor de fricción, la velocidad y de Reynolds, ¿cierto? Y mire que Reynolds es mucho mayor que 4000, ¿cierto? Y es 100.000, ¿cierto? Entonces sería flujo turbulento. Y se utiliza otra ecuación para encontrar el diámetro de la tubería, la ecuación de Swamy-Jain, que no la vimos, pero es muy parecida a estas ecuaciones que yo les di acá. No sé si es alguna de estas. Debe ser esta, ¿cierto? Cuando no sé el diámetro, pero conozco el H sub L, la longitud del caudal, ¿cierto? Miremos a ver. Epsilon a la 1.25, sí, es esta, no, es esa ecuación, ¿sí? Miren, determinación de la razón del flujo de aire en un ducto. Miren esos ejemplos. Hay unos ejemplos también de pérdidas menores, cómo calcular la pérdida menor. Por ejemplo, en pérdida de carga y elevación de presión en el ensanchamiento gradual, por ejemplo, en este coso, ¿cierto? En este tubo, cómo se halla el H sub L con el K sub L y cómo se halla la caída de presión. ¿Sí? Hasta ahí, porque redes de tuberías y selección de bomba lo vemos la próxima clase. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe, ninguno. Listo, muchachos. Entonces, hoy me debieron haber entregado un avance del proyecto. Yo ahorita lo reviso y les hago comentarios. Avancen bastante este fin de semana en eso. El miércoles me deben entregar otro avance. ¿Sí? Recuerden que el miércoles hacemos ejercicios de este tema y el viernes haríamos el examen. En el examen caería todo esto de tuberías y si quieren hacemos unos puntos de recuperación de los exámenes pasados. ¿Sí? Profe, Sí, Diego. es que hablando de lo de la entrega de hoy, es que yo no he podido, la verdad, yo no he podido realizar nada porque he tenido pues muchos talleres de la universidad y he estado pues en finales y en parciales, pues no he podido avanzar sobre eso. Yo pues trataré de organizar eso pues este fin de semana, porque la verdad... Intentan hacer lo que más puedan este fin de semana. Recuerden que es un 20%. Enfóquense en las preguntas que les he hecho. ¿Sí? Y cualquier duda me escriben. Listo, profe, gracias. Dale, con gusto. Bueno, muchachos, entonces... Okay, ¿cuándo se entregaría ya definitivo? Pues ya terminado y todo. Ya terminado el proyecto, se entregaría el viernes. Pero es bueno que me vayan haciendo avances porque yo con los avances les voy diciendo, les falta esto, les falta aquello, mejoren esto o aquello. ¿Sí? Profe, el viernes 22 de mayo. Sí, viernes 22 de mayo. Ah, listo. Dale. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Nos vemos
el miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Pero muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, que estén bien.